Bueno, continuando donde dejé en el video anterior, ahora en este video voy a centrarme un poco a hablar sobre estas cosas: el origen filogenético, origen funcional, sector, acción, núcleos del cerebelo. Voy a explicar más ahora detalladamente. El cerebelo se pueden clasificar las cosas o sus partes según lo más viejo a lo más nuevo. Eso es lo que se llama el origen filogenético. Lo más viejo recibe el nombre de arquicerebelo. El arquicerebelo vendría a ser lo más viejo. ¿Lo escribo acá? Arquicerebelo. Luego, lo que le sigue al arquicerebelo, o sea, es algo un poco más nuevo que esto, es lo que se denomina paleocerebelo. Y luego tenemos lo más nuevo, es lo que se llama el neocerebelo. Esto es lo que se llama el origen filogenético, según lo más viejo a lo más nuevo. Ahora se está usando una nomenclatura totalmente distinta. Es algo distinto lo que está clasificando esto. El origen filogenético, clasifica según lo más viejo a lo más nuevo. La nueva nomenclatura que se está utilizando es lo que se llama el origen funcional. Es según de quién recibe información, porque cada sector del cerebelo tiene comunicaciones con distintos órganos. Lo explico mejor ahora. Por ejemplo, el arquicerebelo generalmente recibe información de los núcleos vestibulares. Núcleos vestibulares que ahora explico muy bien la relación que tiene. Por lo tanto, el origen funcional del arquicerebelo recibe el nombre de vestíbulo cerebelo. Vestíbulo cerebelo. Ahora sí. El paleocerebelo generalmente recibe información de la médula espinal. Por lo tanto, en el origen funcional, el paleocerebelo se denomina espinocerebelo. Y el neocerebelo generalmente recibe información del cerebro. Del mismo cerebro recibe información. Por lo tanto, se denomina cerebro-cerebelo. O sea, van a haber sectores del cerebelo que según de dónde reciben la información, o se clasifica en vestíbulo cerebelo, o espinocerebelo, o en cerebro-cerebelo. Si recibe información de los núcleos vestibulares, para que no recuerde, está relacionado con el equilibrio. O sea que ahí ya estamos viendo una de las acciones que va a tener esto. El vestíbulo cerebelo recibe información de los núcleos vestibulares, por lo tanto se llama vestíbulo cerebelo. Los que reciben información de la médula espinal reciben el nombre de espinocerebelo. Y los que reciben información del cerebro mismo se llaman cerebro-cerebelo. Hay una cosa que quiero aclarar con esto. Hay nomenclaturas que se sigue utilizando esta: arqui, paleo y neo, la clasificación filogenética, de lo más viejo a lo más nuevo. Últimamente se está empezando a utilizar mucho más esta, la clasificación funcional o el origen funcional, según de quién recibe información. Pero no significa que según una no se puede usar la otra. Las dos están clasificando cosas distintas. Y van a ver que una cosa con la otra van a tener cosas en común y cosas que no. Por ejemplo, el arquicerebelo abarca algunos sectores que el vestíbulo cerebelo no, y viceversa. Lo mismo con el palio. El palio abarca sectores que el espinocerebelo tampoco, y viceversa. Eso tienen que tenerlo en cuenta, y lo mismo pasa con el neocerebelo. Son similares, abarcan la mayoría de los mismos sectores, pero tienen que saber que no son del todo similares. La que es más similar de estos tres son estas. El arquicerebelo es muy similar al vestíbulo cerebelo porque es lo que abarca menos. Generalmente, ¿qué es lo que va a abarcar? Va a abarcar el lóbulo flóculo nodular, o sea, nódulo y flóculo. Entonces, acá en sector, ¿qué es lo que está abarcando esto? Arquicerebelo y vestíbulo cerebelo. Nódulo, pongo acá nódulo, y flóculos. ¿Cuántos flóculos eran? 2, por lo tanto pongo flóculos. O sea que esto era lo que llamaba el nódulo flóculo nodular. Esto casi siempre abarca lo mismo. Puede que el arquicerebelo abarque parte de la língula,
y el vestíbulo cerebelo abarque parte de la úvula. Hay una mínima diferencia, pero generalmente estos dos entre sí son similares. Los que van a ser más distintos son estos. Corresponden, pero no del todo. Así que tengan mucho cuidado si les preguntan que el paliocerebelo y el espinocerebelo es exactamente lo mismo. No del todo. Hacen casi lo mismo, en realidad hacen lo mismo, pero no abarcan los mismos sectores. El paliocerebelo o espinocerebelo abarcan ¿qué sectores? Prácticamente el vermis, o sea, todo lo del medio, acá vermis, esto, y lo que está en los costados del vermis. Generalmente esto, lo que está en los costados del vermis, acá, de un lado y del otro, puede recibir el nombre de paravermis o hemisferio intermedio. El vermis es lo del medio y todo esto era el hemisferio cerebeloso. Pero la parte del hemisferio cerebeloso que está cerca del vermis, como está a los lados, recibe el nombre de paravermis. O sea que todo esto, el palio o espinocerebelo, abarca al vermis y lo que está a los costados del vermis. Todo esto que es el paravermis. Paravermis. ¿Qué sector del vermis no abarcaría? Por ejemplo, el nódulo. El nódulo porque el nódulo pertenece ¿a quién? Al arquicerebelo. Abarca casi todo el vermis, pero no el nódulo. ¿Por qué? Porque el nódulo ya pertenece al arquicerebelo. Y el neocerebelo o cerebrocerebelo abarca todo lo que está por fuera. Prácticamente los hemisferios cerebelosos. Abarca el resto de los hemisferios cerebelosos, que a veces se le puede llamar hemisferios laterales. O sea, tenemos el vermis, el paravermis, que se le puede llamar hemisferio intermedio porque está entre medio, y esta parte de acá afuera son los hemisferios laterales. Pero se dice que el neocerebelo abarca los hemisferios cerebelosos. Hemisferios cerebelosos. Bien, entonces, lo más viejo era el arquicerebelo, que es lo mismo que decir vestíbulo cerebelo, cambia alguna cosita, pero solo tienen que saber qué abarcaba esto: nódulo y flóculos, o sea, nódulo y los flóculos. Paliocerebelo o espinocerebelo abarca el vermis y el paravermis que está a los costados. Y lo más nuevo, el neocerebelo o cerebrocerebelo, abarca todo lo que está el resto, los hemisferios cerebelosos o hemisferios laterales. Ahora hay que ver qué es lo que hace cada una de estas cosas. ¿Qué es lo que hace lo más viejo? El arquicerebelo o vestíbulo-cerebelo está muy relacionado con el equilibrio. Está relacionado, acción se encarga del equilibrio. Entonces, lo más viejo, o sea, el arquicerebelo o vestíbulo-cerebelo, se encarga del equilibrio. Y también tiene una acción sobre el control de los movimientos oculares y de la cabeza. Principalmente equilibrio del cuerpo. Por ejemplo, si una persona tiene una lesión acá, la persona va a tener pérdida del equilibrio, y eso es obviamente que es muy malo. O por ejemplo, cuando una persona consume mucho alcohol, uno de los sectores del cerebelo que va a afectar es el arquicerebelo, haciendo la pérdida del equilibrio que normalmente hay. Y también puede haber incluso movimientos erráticos de los ojos, porque también se encarga de la coordinación del movimiento ocular. El paliocerebelo o espinocerebelo generalmente se encarga de regular el tono muscular. El tono muscular y la postura de los movimientos. O sea que el paliocerebelo se encarga de regular el tono muscular y la postura de los movimientos. Y lo más nuevo, el neocerebelo o cerebrocerebelo es el encargado de hacer ¿qué cosa? La planificación de los movimientos o control de los movimientos. Planificación o control de los movimientos. Planificación y control. Es la planificación y control de los movimientos. Bien. Acá vemos lo que hace cada uno de los sectores. Arquicerebelo, lo más viejo, se encarga del equilibrio.
El palio se encarga del tono muscular y la postura de los movimientos, y el neocerebelo se encarga de la planificación y control de movimientos. Cada uno de estos sectores envía su información a un núcleo. Eso es muy importante. El origen funcional, por ejemplo, te ayuda a saber que, en realidad el origen funcional del arquicerebelo es el vestíbulo cerebelo. ¿Por qué? Porque a qué núcleo se envía información? A los núcleos vestibulares. El núcleo perteneciente al vestíbulo cerebelo son los núcleos vestibulares, porque se encarga del equilibrio. A los núcleos vestibulares. Solo tienen que saber que los núcleos que pertenecen al arquicerebelo o vestíbulo cerebelo son los núcleos vestibulares. Y una mínima parte, pero por las dudas tienen que saber que pertenece también al núcleo que se llama fastigio. Núcleo fastigio o del techo. Pero si les preguntan, ¿cuál es el principal núcleo que envía la información? Son a los núcleos vestibulares y parte del núcleo fastigio. Al paliocerebelo teníamos que estaba correspondiente al vermis y paravermis. El vermis es el que va específicamente a enviar la información al núcleo fastigio. Entonces, el vermis es el que envía la información al núcleo fastigio principalmente. El arquicerebelo, envía muy poco al núcleo fastigio la información. El que se encarga la mayoría es el vermis, es el fastigio. Pero ¿y quién tenía la mayoría del vermis? El paliocerebelo. Y el paravermis envía su información a dos núcleos. Al núcleo globoso y al núcleo emboliforme. Envía información a dos núcleos, globoso y emboliforme, que generalmente los libros mencionan como que estos dos forman un único núcleo que se llama interpósito o interpuesto o interfásico. En la unión del núcleo globoso y el núcleo emboliforme forman el núcleo interpósito, interpuesto o interfásico. O sea, entonces se les preguntan, ¿cuántos núcleos envía información el paliocerebelo o espinocerebelo? Le pueden preguntar de una cosa u otra. A 3. Y abarcaba el vermis y paravermis. El vermis del paliocerebelo o espinocerebelo enviaba la información al núcleo fastigio. Mientras que el paravermis del paliocerebelo o espinocerebelo envía su información a dos núcleos, al globoso y al emboliforme, que en conjunto forman lo que se llama núcleo interfásico o interpósito. Y por último, el neocerebelo o cerebrocerebelo envía su información hacia el núcleo dentado, que acá no me da para escribir, pero sepan que es el núcleo, lo escribo acá abajo, al núcleo dentado. Y acá vemos todo. Esto es lo que tienen que saber. A modo de resumen, siempre sepan que se encarga esto. Por ejemplo, los más viejos se encargan del equilibrio y envían su información a los núcleos vestibulares. Listo. Y parte el fastigio, mínima parte. El paliocerebelo o espinocerebelo son similares, pero no corresponden el uno al otro. Tienen cosas que en común y otras no. Y abarca vermis y paravermis y se encarga de regular el tono muscular y la postura. Y bien, envía todos estos núcleos. Y luego el neocerebelo, lo último, y abarca los hemisferios cerebelosos, se encarga de la planificación y control del movimiento y abarca el núcleo dentado. Lo último que quiero aclarar en este video es que el cerebelo es un órgano suprasegmentario. Un órgano suprasegmentario es el que regula la acción de otros órganos. Existen dos órganos suprasegmentarios principales, cerebelo y cerebro, porque regula la acción de otros órganos. Además, los órganos suprasegmentarios tienen una gran disposición de la sustancia gris y blanca. Generalmente los órganos suprasegmentarios tienen la sustancia gris por fuera. Hacemos un corte del cerebelo, van a ver la sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro. Entonces ahí ya vimos lo más importante. Imaginen que vemos el cerebelo. Tenemos el cerebelo, hicimos un corte. Imaginen que parece cualquier cosa, no importa, pero imaginen que cortamos la mitad del cerebelo. Imaginen, no importa. Van a ver que la sustancia gris está por fuera y la sustancia blanca está por dentro. La sustancia blanca
está por dentro y tiene forma de árbol. Ese árbol, formado por la sustancia blanca, el cerebelo, recibe el nombre de árbol de la vida. El árbol de la vida vendrá a ser la sustancia blanca que tiene el cerebelo por dentro, rodeado por fuera por la sustancia gris. Esperen que lo voy a hacer más lindo porque hasta a mí me quedó cualquier cosa. Imaginen que acá tenemos el cerebelo, acá un corte, sustancia gris por fuera, sustancia blanca por dentro, que en forma de árbol, que es lo que se llama el árbol de la vida, y van a ver bien profundo acá en el medio los núcleos. El núcleo que está más en el medio, imaginen que tenemos el núcleo de una mitad del cerebelo, está en una mitad del cerebelo y acá la otra mitad. Van a ver que el núcleo que está bien la mitad de un lado y del otro, el que está más medial, es el núcleo fastigio. Luego por fuera del núcleo fastigio están dos núcleos, el globoso primero y luego viene el núcleo emboliforme. Que el núcleo globoso y emboliforme formaban el núcleo interpósito o interfásico o interpuesto. Lo mismo de este lado, núcleo globoso, el emboliforme y aquel conjunto de ambos núcleos, el interfásico o interpuesto. Y luego tenemos el núcleo más externo de todos. Tiene una forma de C y es el núcleo más grande de todos, es así. Este es el núcleo dentado. El núcleo dentado es el núcleo más grande de todos y es el núcleo más lateral. Y tiene correlación con las partes. Por ejemplo, si vamos desde afuera hacia adentro, los hemisferios cerebelosos eran parte del cerebelo. Era lo que estaba hacia afuera. ¿Qué núcleo tiene? ¿Cuál es el núcleo que está más hacia afuera? El dentado. Vamos más hacia arriba. Vermis y paravermis. Corresponden al palio o espinocerebelo. ¿Qué núcleos tienen? ¿Cuáles son los que están acá? Globoso y el emboliforme. Y parte del fastigio. Y lo de arriba presenta núcleos que no están dentro del cerebelo. Los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares pertenecen ¿a quién? Al tronco cefálico. Los núcleos vestibulares son núcleos que no son propios del cerebelo, son núcleos externos. Pero el cerebelo proyecta hacia esos núcleos. Y listo. Esto sería todo cerebelo.